Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a seguir conociendo sobre la civilización romana. Recordemos que hace ya semanas atrás hemos iniciado a hablar de esta gran civilización y hemos conocido puntos importantes como su ubicación, su extensión territorial, sus manifestaciones culturales, su religión. También habíamos ingresado a hablar sobre su evolución histórica. En esta evolución histórica hemos tratado desde la conformación de pequeños pueblos hasta su decadencia. Es por ello que nosotros vamos a volver a recordar esta evolución histórica mediante una línea de tiempo, en la cual encontramos los primeros pobladores. En estos primeros pobladores vamos a encontrar a los galos, a los latinos, etruscos, sabinos, griegos, entre otros. Después de muchos acontecimientos, especialmente entre latinos, sabinos y los etruscos, vamos a ingresar a una nueva etapa de Roma monárquica, que se va a desarrollar desde el año 753 hasta el año 509 a.C. Durante este periodo se han desarrollado dos dinastías, entre las cuales suman 7 reyes. Estos reyes gobernaron durante todo este periodo. Sin embargo, después del 509, que se da una rebelión justamente por las clases más importantes de Roma, pasamos a una nueva etapa, Roma republicana, que abarca desde el año 509 hasta el año 27 a.C. Durante este periodo, como su propio nombre lo dice, viven un periodo republicano democrático. Durante este periodo, el poder máximo estaba en manos de un grupo de personas, el Senado. Sin embargo, en el año 27 a.C. es coronado un hombre como emperador, y desde ahí iniciamos Roma imperial, que va desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Durante este periodo gobierna un emperador. Sin embargo, va a haber un momento en el cual esta gran Roma se divide en dos. Y vamos a pasar a hablar de que ahora Roma va a estar dividida por dos grandes emperadores. Y Roma occidental es la que primero cae en manos de los bárbaros en el año 476. Ese es en resumen su periodo de evolución histórica. Sin embargo, la semana pasada nosotros ya hemos hablado las dos primeras partes, primeros pobladores y Roma monárquica. Continuaremos entonces explicando la segunda parte de la evolución histórica. Roma republicana. Roma republicana abarca desde el año 509 hasta el año 27 a.C. Aquí lo que sucede es que después de la expulsión del rey Tarquinio el Soberbio, el cual es el último rey de parte de la dinastía etrusca, se va a iniciar una nueva etapa en la historia de Roma. Aquí, Roma va a adoptar una nueva forma de gobierno. Esta nueva forma de gobierno es república, o también podríamos mencionar democrática. La república buscó justamente evitar que el poder caiga nuevamente en los reyes o esté a favor de una sola persona. Es por eso que durante la Roma monárquica va a haber una mayor participación de los ciudadanos romanos. ¿Cómo fue su organización política de Roma republicana? Bueno, aquí vamos a encontrar entonces una pirámide. En la cima de la pirámide encontraremos el Senado. Luego vamos a encontrar a los comicios y luego a las magistraturas. En el caso del Senado, pues el Senado es la institución más importante durante este periodo de Roma republicana. El Senado
se encargaba de establecer todas las leyes y también de dirigir la política exterior. Aparte de ello, también se encargaba de dar las normas de actuación de los magistrados. En el caso de los comicios, estas van a ser asambleas de los ciudadanos para votar por las leyes y también se encargaban de elegir a los magistrados. Y por último, vamos a encontrar a las magistraturas, los cuales eran cuerpos de funcionarios que dirigían y administraban el Estado por el tiempo de un año. Aquí vamos a encontrar entonces que estas magistraturas eran muy importantes, ya que aquí van a elegirse por voto. Entonces, vamos a mencionar de que las magistraturas es básicamente la presencia de varios ciudadanos. Durante la República, todas las personas tenían los mismos derechos. Por una parte estaban los patricios, como ya saben, eran las familias más importantes y ellos obviamente van a poseer todos los derechos, tenían muchísimos privilegios. Y por el otro lado encontramos a los plebeyos, lo cual nosotros ya hemos conocido en la clase anterior, que era justamente la mayor cantidad de las personas, era el pueblo. Justamente esta situación, esta rivalidad, esta falta de igualdad de derechos entre patricios y plebeyos va a provocar muchas revueltas. Especialmente las revueltas se van hasta el siglo V. Aquí los plebeyos, gracias a esas revueltas, pues van a lograr que tengan representantes en la tribuna y obviamente de esa manera van a poder defender sus intereses. Progresivamente, las diferencias entre patricios y plebeyos van a ir desapareciendo. Vamos a hablar entonces ahora sobre las luchas sociales de estos plebeyos. Vamos a conocer un poquito más cuáles eran sus luchas y qué es lo que ellos solicitaban. Esas luchas sociales de los plebeyos se desarrolló entre el siglo V y el siglo IV. Entre las más importantes encontramos la igualdad social. Esta lucha de igualdad social se va a dar en el año 494. Aquí se reconoció la capacidad de elegir los tributos de la plebe para contrarrestar el poder de los cónsules. Los cónsules eran también de familias muy importantes y pertenecían a la política de la República Romana. Posteriormente exigieron poner las leyes por escrito. De esta manera se reconoce la igualdad entre patricios y plebeyos ante la justicia. Lo que ellos querían solicitar pues es de que tengan los mismos derechos ante la ley y que no sean pisoteados los derechos de la plebe. La igualdad política. Esta lucha se va a dar especialmente en el año 367. Aquí los plebeyos obtuvieron el derecho a ser elegidos como cónsules. Esto antes no se había visto. Recién se da en este año después de estos enfrentamientos. Este ya fue un gran avance, ya que los plebeyos estaban ingresando cada vez más a la política y a los cargos más altos que antes solamente estaban dirigidos hacia los patricios o las clases más importantes. Posteriormente comenzaron a acceder a todos los cargos públicos. De esta manera pudieron contrarrestar el avance que los patricios tenían sobre ellos. La igualdad religiosa. Esta igualdad religiosa se va a desarrollar en el año 300 a.C. Esta lucha de igualdad religiosa, los plebeyos aquí van a solicitar acceder al sacerdocio, lo cual era una actividad que solamente estaba dirigida a la clase alta. Así pues evitaron que los patricios anularan cualquier decisión opuesta a los intereses, diciendo que va en contra de la voluntad de los dioses, ya que justamente los patricios, para ser siempre beneficiados con todos los derechos, ellos, cuando tenían exclusividad en adoración a sus dioses, ellos mentían al decir de que todo lo que ellos disponían era porque sus dioses así lo querían.
De esta manera, ellos al enfrentarse y al luchar por una igualdad religiosa, ellos también, los plebeyos, pudieron acceder a estos cargos eclesiásticos y de esa manera ya no podían ser engañados por los patricios. A través de estas luchas sociales, los plebeyos obtuvieron ciertos derechos políticos, sociales, económicos que van a conllevar a que la sociedad romana aumente. Esto justamente creó el aumento de la sociedad o de la ciudadanía romana. Por lo tanto, vamos a pasar a hablar ahora de una expansión. ¿Cómo es que posterior a este aumento de la ciudadanía pasamos a esta expansión? Pues en esta expansión romana, la primera fase es la conquista romana, que se va a desarrollar aproximadamente entre el siglo V y el siglo III a.C. Aquí Roma conquistó por completo la península itálica, es decir, recuerden que Roma se desarrolla en esta zona, en este punto. Aquí inició Roma. Durante esta fase, durante estos siglos, siglo V y siglo III, en la expansión romana, inicia un periodo de crecimiento en la península itálica, es decir, empieza a liderar el poder en toda esta península. Sin embargo, a través de muchas alianzas y campañas militares, van a aumentar también esta expansión y su poderío, y van a expandirse hasta la zona de Lacio, que se encuentra justamente en la parte sur del territorio de Italia. También van a someter a los semítas, que se encuentra justamente al este. Y finalmente también van a conquistar el Magna de Grecia, que también se encuentra en la zona de la península itálica. ¿Ok? Entonces, la primera fase de expansión romana se desarrolla en todo este territorio que se encuentra en el círculo de color negro. Luego pasamos a un dominio del Mediterráneo occidental. Esta expansión se desarrolla en el siglo III al siglo II a.C. Aquí encontramos que la conquista del Magna de Grecia convirtió a Roma entonces en la principal enemiga ¿de quién? Pues de Cartago. Cartago hasta ese entonces era el estado más poderoso naval que dominaba el Mediterráneo occidental. Y aquí entonces inicia, tras esta expansión de Roma, al querer controlar también el Mediterráneo, va a provocar un enfrentamiento con el territorio de Cartago. Esos enfrentamientos se desarrollan bajo el nombre de las guerras púnicas. Posteriormente a ello, recordemos que Cartago se situaba en la zona del norte de África, en esta parte. Después de Cartago, también se expandieron y conquistaron el territorio de Galias y también gran parte de la península hispana, aquí. Esto es con respecto a la expansión durante el siglo III y siglo II en el Mediterráneo occidental, Aquí este es el occidente, chicos. Sin embargo, eso no es todo. Roma siguió expandiéndose. Y ahora vamos a hablar sobre el dominio mediterráneo del Oriente. Aquí se desarrolló durante el siglo II al siglo I a.C. Aquí, ¿qué es lo que sucedió con Roma? Pues Roma aprovechó todas las rivalidades internas que se estaban dando entre los reinos helenísticos que habían sido dominados por el gran Alejandro Magno, pero posterior a su muerte estos reinos empiezan a dividirse y a tener un enfrentamiento entre sí. Entonces Roma se aprovecha de esa situación para terminar conquistando zonas, por ejemplo, de Macedonia, que se encuentra en esta zona del territorio de Antigua Grecia. También encontramos territorio del Pérgamo, que se encuentra en la zona de Asia Menor, en esta parte. También abarcó territorios de Siria y también territorios de Egipto. Entonces, de esta manera,
abarcó muchísimo territorio, muchísima expansión. Sin embargo, la expansión total y máxima de Roma se va a dar durante el periodo imperial. Hablemos entonces de las famosas guerras púnicas que ya han sido mencionadas durante el periodo de la expansión romana. Las guerras púnicas van a ser enfrentamientos bélicos que se van a desarrollar entre dos grandes potencias, Roma y Cartago. En aquel momento Cartago era la potencia más extraordinaria de todo el Mediterráneo, dominaba por completo el comercio en el Mediterráneo, mientras que Roma estaba todavía en un periodo de sobresalir, recién estaba sobresaliendo, ¿ok? Bueno, las guerras púnicas entonces se van a dividir en tres fases. La primera guerra púnica se va a desarrollar entre el año 264 hasta el año 241. ¿Entre quiénes se van a desarrollar? Pues como ya les había mencionado, se van a enfrentar Cartago y el territorio de Roma. Aquí encontramos Cartago y aquí encontramos Roma, ¿ok? Cartago, como ya se había mencionado, era un imperio marítimo, dominaba el Mediterráneo por completo, mientras que Roma recién era una ciudad que estaba emergiendo en Italia, ¿ok? Sin embargo, se va a convertir más adelante en la potencia mundial. Entre ambos territorios entonces se da un gran enfrentamiento. Al final, en esta primera guerra púnica, Roma es la que vence. Termina ganando estos enfrentamientos continuos. Y es por ello que después de ganar esta primera guerra púnica, se da la firma de un tratado de paz. Van a firmar entonces un tratado de paz en el que Cartago va a ceder el control de una ciudad llamada Sicilia en favor de los romanos, mientras Cartago seguía expandiéndose, pero hacia el territorio de Hispania, es decir, en la península de España y Portugal. Sin embargo, las cosas no van a terminar tan bien, ya que después de algunos años se van a dar nuevamente la Segunda Guerra Púnica. Esta Segunda Guerra Púnica se va a desarrollar entre los años 218 hasta el año 201 a.C. Esta Segunda Guerra Púnica es también llamada Guerra de Aníbal, justamente porque Aníbal, que era un general muy sobresaliente de Cartago, fue la figura principal, ¿ok? Que justamente a pesar de que Aníbal tenía un ejército muy bajo a lo que Roma tenía en ese momento, por eso Aníbal se enfrenta contra los romanos, Aníbal tenía un ejército muy bajo, aún así le dio un enfrentamiento muy fuerte a estos romanos. Sin embargo, después, a pesar de tantos esfuerzos, Roma igual terminó imponiéndose y ganó esta guerra. La Tercera Guerra Púnica. Esta Tercera Guerra Púnica, entonces, aquí vamos a encontrar que se desarrolla durante el año 149 hasta el año 146 a.C. Aquí Roma va a lograr conquistar por completo el gran imperio de Cartago, ¿ok? Especialmente todos los territorios que conllevaba este dominio, como Sicilia, Córcega, el norte de África, la península ibérica, entre otros territorios. Con ello entonces Roma se va a convertir en el estado más fuerte de todo el Mediterráneo. Las consecuencias de esta guerra supusieron que se perdiera la gran civilización de Cartago y también su cultura. De esta manera, nosotros vamos a encontrar entonces que esta gran civilización de Cartago va a desaparecer poco a poco. Sin embargo, después de estas guerras, vamos a hablar también la crisis que pasa la República, porque no todo va a ser victorias.
La crisis de la República se desarrolla en el siglo I a.C. Aquí van a comenzar a ver un periodo de corrupción, de luchas, de enfrentamientos internos entre la República Romana. Esto va a producir muchas revueltas populares, incluso aquí se va a dar una de las rebeliones más grandes conocidas en Roma, la Guerra de los Esclavos. Algunos también lo llaman la Guerra Servil, también algunos lo llaman la Guerra de los Esclavos, otros lo llaman también Guerra de los Gladiadores. ¿Okay? Aquí encontramos entonces que la figura más importante de esta Guerra de los Esclavos es el famosísimo Espartaco. Espartaco era un gladiador, era un esclavo tracio. Su rebelión se desarrolló entre el año 73 al año 71 a.C. Ese fue un enfrentamiento muy fuerte. Aquí podemos mencionar que el romano que terminó venciendo a Cartago fue Craso. Sin embargo, la victoria de Craso no le valió mucho o no fue tan importante para los miembros del Senado. Y eso lo vamos a explicar por qué más adelante. Sin embargo, los militares, al haber derrotado a esta guerra, pues poco a poco fueron aumentando su poder. Y este poder lo aumentaron justamente para poder detener el desorden que se estaba dando, ¿no? Es por eso que comenzaron a formar los famosos triunviratos, que eran alianzas de 3 personas. Sobre todo, aquí vamos a encontrar que son personas que tenían que ver con la vida militar, ¿ok? Entonces ellos empiezan a tener muchísimo poder en la sociedad, en la política. Y aquí, como les menciono, nace el famoso triunvirato, el gobierno por 3 personas. Conozcamos entonces el primer triunvirato. Este primer triunvirato estuvo formado por el gran Cayo Julio César, conocido nada más con el nombre de Julio César. También encontramos al famosísimo Marco Licinio Craso, conocido como Craso. Y también encontramos a Cneo Pompeyo Magno, conocido nada más como Pompeyo. Estos 3 personajes fueron los más sobresalientes en ese entonces en la sociedad republicana. Sin embargo, al final, Julio César termina imponiéndose entre los demás y él, después de derrotar a sus antiguos aliados, él se va a proclamar dictador perpetuo de Roma y va a asumir todos los poderes. Sin embargo, Julio César comete el error de aliarse con Cleopatra, la faraona egipcia. Esto le conllevó a tener muy mala fama en el Senado, lo cual este Senado va a planear matarlo. Terminan asesinándolo en el año 44 a.C. De esa manera pasamos a hablar sobre un segundo triunvirato. Este segundo triunvirato estuvo conformado por el famoso Cayo Octavio Turín, conocido nada más como Octavio. También vamos a encontrar al famoso Marco Antonio. Y por último, pero no menos importante, encontramos a Marco Emilio Lépido, conocido nada más como Lépido. A cada uno de ellos se les entregó un territorio. Lépido en este caso fue nombrado sumo sacerdote. En el caso de Octavio se le asignó el territorio de Occidente y en el caso de Marco Antonio se le cedió el territorio de Oriente. Marco Antonio se va a aliar nuevamente con Cleopatra. Esto no lo vio con buenos ojos el Senado ni su compañero Octavio. Por lo tanto, consideraron a Marco Antonio como traidor del territorio y Octavio le declara la guerra. Octavio entonces se va a enfrentar con Marco Antonio en la famosa batalla de Accio, saliendo como ganador Octavio. Octavio se proclama entonces
emperador de Roma con el nombre de Augusto en el año 27 a.C. Bueno, y con eso, chicos, entonces terminamos el periodo de la República. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase para poder hablar la última parte de esta evolución histórica de la civilización romana. ¿A qué nos referimos? Pues nada más ni nada menos que al Imperio Romano. ¿Ok? Solamente para recordar. Vamos a encontrar entonces que la República está dominada por el Senado, que es la institución más importante. Sin embargo, casi al final de la República vamos a encontrar también que se va a dar el desarrollo del poder en 3 personas, los famosos triunviratos. Y aquí encontramos a personajes muy importantes como Julio César, como Pompeyo, como Craso, como Lépido, Octavio, Marco Antonio, que cada uno de ellos cumplieron una función muy importante para Roma. Aportaron muchas cosas para Roma. Sin embargo, el que va a terminar siendo coronado como emperador va a ser el famoso Octavio, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Se cuidan mucho.